ministrando. Gloria a Jesús. Recibí dirección de parte de Dios para dar esta palabra aquí. Mientras oraba, oh, gloria a Dios, al Señor, pidiéndole dirección a Dios de qué quería que yo hablara aquí. Porque he entendido la responsabilidad que tenemos como predicadores de dar una palabra a un pueblo. Amén. A veces hay gente que necesitan una palabra y están dependientes de una palabra sentadito ahí. Amén. Así que yo no puedo venir a adivinar aquí. Amén. Sabiendo que quizá usted esté pasando un momento difícil. Y yo soy de los que creo, gloria a Dios, que una palabra nos puede mantener de pie. ¿Cuánto lo dicen a Dios? Por eso yo creo realmente, alabanza a Dios, de que el predicador tiene una responsabilidad grande. ¿Cuánto me dicen a papá? Autoridad delegada. Alabanza al Cordero de Dios. Es importante, a la vez interesante, alabanza a Dios, hablar de lo que es autoridad, ya que cuando usted habla de la palabra autoridad, usted se va a dar cuenta que la palabra autoridad sale en la Biblia como 40 veces. Amén. Y cuando yo comienzo a investigar lo que es esta palabra realmente, autoridad, comienzo a entender que el significado más simple es la potestad de dirigir o de ordenar. Amén, gloria a Dios. Es el poder y la potestad de dirigir y de ordenar. Amén. Cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios, comienzo a darme cuenta que la mayor persona que expresó la palabra autoridad en la tierra fue Jesús. La Biblia dice que Jesús, cuando llegaba a los lugares, la Biblia dice que Él se paseaba sobre los lugares y a veces la gente le decía: wow, ¿quién es este hombre que habla con autoridad? Alabanza a Dios. Y a donde quiera que Él iba, alabanza a Dios, todo lo que hacía no lo hacía a lo loco, sino que lo hacía con ¿qué? Con autoridad. Alabanza al Cordero de Dios. Aún los paralíticos, aún las personas que estaban, alabanza a Dios, enfermas, que Él los sanaba, los fariseos se levantaban y comenzaban y venían donde Él y le decían: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Amén, gloria a Dios. Y muchas veces Él iba a los lugares, a veces se metía a los templos y allá habían gente que estaban endemoniada, que tenían mucho tiempo atada por espíritus inmundos, gloria a Dios. Pero cuando Él pisaba el templo, los demonios se manifestaban, gloria a Dios. ¿Por qué se manifestaban? Porque los demonios entendían que el que pisó en ese lugar tenía que más autoridad. Alaba lo que Él está aquí, gloria a Dios. Entonces, cuando yo comienzo a entender esto, alabanza a Dios, me doy cuenta que la persona que más manifestó autoridad en la tierra, alabanza a Dios, fue Jesús. La Biblia enseña, alabado sea Dios para siempre, que Jesús, mientras se paseaba sobre las aldeas, alabanza a Dios, vecinas, siempre la gente se sorprendía y decía: wow, este hombre habla diferente, no habla como los fariseos, no habla como los seduceos, el hombre habla como que tiene autoridad. Y cuando yo comienzo a buscar, alabanza a Dios, esta palabra en lo espiritual, me doy cuenta que todo lo que Dios hace, alabanza a Dios, lo hace bajo un orden de autoridad. Alábalo, gloria a Dios. De repente me topo con, alabanza a Dios, con Luzbel, alabanza a Dios, que era Satanás, el nombre que tenía antes, alabanza a Dios, de ser diablo. Alabanza a Dios, me doy cuenta que este personaje en Ezequiel capítulo 28 comienza a relatar el día de su creación, gloria a Dios. Y la Biblia me dice a mí que este hombre fue creado, alabanza a Dios, con toda piedra preciosa, con topacio, ¿verdad? Con corilio, alabanza a Dios, con jaspe, con oro, con cornelio, gloria a Dios. Y cuando yo comienzo a estudiar esta palabra, me doy cuenta, alabado sea Dios para siempre, que el lugar o la posición que tenía Luzbel, alabanza a Dios, en el mundo de los espíritus, no era cualquier posición, sino que la posición que se le fue dada a él fue para que dirigiera la alabanza. Alaba lo que Él está vivo, gloria a Dios. Y cuando me doy cuenta, alabanza a Dios, de este personaje o de esta criatura, me doy cuenta de que él no era cualquier persona, sino que en el cielo el hombre tenía autoridad. Alaba, gloria a Dios. Hay gente que dicen, algunos estudiosos, que este personaje era la cuarta persona, alabanza a Dios, después de la Trinidad, alabanza al Cordero de Dios. Yo no sé si es así, pero lo que sí sé que el hombre tenía autoridad, gloria a Dios, porque aún los ángeles, alabanza a Dios, aún los querubines, los serafines, fueron todos puestos bajo un orden de autoridad. Alábalo, gloria a Dios. Esa autoridad era dada por Dios, porque la Biblia dice en Romanos que
porque toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Gloria a Dios. Me llama la atención, alabado sea Dios para siempre, que este personaje, al ver su maravilla que él tenía, a ver su grandeza, a ver la posición que el hombre tenía de inducir a los otros ángeles a ir a la alabanza y adorar a Dios, alabanza a Dios, un día él se miró su belleza, un día él miró, gloria a Dios, su gloria, y un día miró, alabanza a Dios, sus vestiduras, y dice que el hombre, alabanza a Dios, dice que tomó el deseo de ir y quitarle la posición a Dios en el cielo. Alábalo, oh, gloria a Dios. Cuando me topo con esto, ese fue el error que él, alabanza a Dios, cometió más fuerte, alabanza a Dios, porque hablando Jesús en los evangelios dice: yo vi, alabanza a Dios, a Satanás descender como rayo del cielo. Gloria a Dios. De repente me doy cuenta que este personaje, alabanza a Dios, no vino solo, gloria a Dios, o no fue detronado del cielo solo, alabanza a Dios, sino que también había una cuarta persona de los ángeles que también vinieron con él, gloria a Dios. De repente me doy cuenta, alabanza a Dios, que Satanás y aquellos, alabanza a Dios, ángeles caídos, que también sacaron de aquella posición celestial en la cual tenían, alabanza a Dios, también tenían autoridad, pero Satanás los sedujo porque tenía más influencia que ellos. Alaba lo que él está vivo, gloria a Dios. Cuando me doy cuenta, alabanza a Dios, de esta historia muy poderosa, alabanza a Dios, me doy cuenta de que cuando Satanás es descendido, alabanza a Dios, este hombre ahora tiene una misión, y la misión es matar, hurtar y destruir. El hombre que tenía poder para alabar a Dios, el hombre que fue creado para ministrar a Dios, ahora, alabanza a Dios, se le cambió el rol. Pero lo que me llama la atención fue que a este personaje no se le quitó el poder que tenía. Gloria a Dios. No se le quitó, alabanza a Dios, el poder que tenía, sino que el poder se le dejó, y ahora el poder que él tenía lo convirtió en tiniebla, en malicia. Alábalo, gloria a Dios. Y ahora el hombre sabe destruir familia, y ahora el hombre sabe destruir iglesia, y ahora el hombre sabe hacer que la gente se mate uno con los otros. Alábalo, que él está vivo. Cuando me doy cuenta, alabanza a Dios, lo que me dice Efesios, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino que tenemos guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores, con ¿verdad? Alabanza a Dios, que operan a donde, en las regiones celestes. Hablando aquí de Satanás y también de los demonios que una vez eran ángeles. Gloria a Dios. Y cuando me topo con esa historia, me doy cuenta que la guerra de la iglesia no es con cualquier persona, alábalo, gloria a Dios, sino con seres que son mayores que nosotros. Gloria a Dios, con seres que tienen más poder que nosotros. Alábalo, gloria a Dios, con seres que son mayores. Ay, varón, ¿cómo usted dice eso? Salmo capítulo 8. El salmista aquí se siente admirado y se siente sorprendido, y está hablando aquí de las maravillas de Dios. Pero en el versículo 4 el salmista declara una palabra poderosa, y el salmista dice aquí: ¿quién es el hombre? Alabanza a Dios, para que tú lo tomes en cuenta, y el hijo del hombre para que tú te fijes en él. Lo has coronado de gloria, pero dice: pero lo has hecho poco menor que los ángeles. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta que nuestra guerra son con seres que tienen más capacidad que nosotros, son con seres que tienen más poder que nosotros. Alábalo, gloria a Dios. Son con seres espirituales. Por eso tenemos una desventaja en parte, porque nosotros somos parte carne y parte espíritu. Alábalo, gloria a Dios. Y mientras yo estudiaba esto, alabanza a Dios, me daba cuenta de algo poderoso. Oh, gloria a Dios. Y lo que me daba cuenta fue lo siguiente: alabanza a Dios. Y el Señor me dijo: Robert, léete Lucas capítulo 7. Cuando me doy cuenta, alabanza a Dios, lo que dice Lucas capítulo 7, la Biblia me habla de un hombre, alabanza a Dios, que se llamaba el centurión. Diga conmigo: centurión. Cuando usted investiga la palabra centurión, el centurión era una persona
hermana que estaba encargada de 100 hombres. Diga conmigo, 100 hombres. Este hombre no era cualquier persona. El hombre, alabanza a Dios, dirigía 100 hombres. Pero cuando el Señor me hace estudiar esto, me doy cuenta de algo poderoso. Y era que este hombre que dirigía 100 hombres, cuando yo comienzo a indagar, yo no sé si esos 100 hombres, Junior, habían que eran más fuertes, alabanza a Dios, físicamente que él. Yo no sé si tenían 25 de brazos. Yo no sé si esa gente sabía menear la espada más que el cinturón. Yo no sé nada de eso. Yo no sé si esa gente eran más guapos que el cinturón. Yo no sé nada de eso. Lo que yo sí sé, sí, alabanza a Dios, era que el cinturón tenía más autoridad que esos 100. Gloria a Dios. Y mientras estudiaba esto, el Espíritu Santo me decía: vas a hablar a gente que están en esa congregación, que están peleando con seres más potentes que ellos. Vas a hablar con gente que están peleando con seres que tienen más poder que ellos, pero le vas a decir a ellos que a ellos se les ciñó una autoridad mayor que lo que lo ataca. Abasanda aquí. Vengo a hablar con mujeres aquí, alabanza a Dios, que ellos, cuando el diablo arrecia en contra de ellos, ellos nada más hacen abrir su boca para que el diablo retroceda. Cuidado con esa mujer ahí. Arrabasanda aquí. Y el Espíritu Santo me decía: Robert, vas a hablar con gente que tienen guerra en su casa. Vas a hablar con gente que tienen guerra en su familia. Vas a hablar con gente que tienen guerra con sus matrimonios. Y ellos piensan que el diablo se va a salir con la suya. Dile a ellos que yo los seguí de autoridad. Dile a ellos que lo seguí con una autoridad mayor que lo ataca. Cuidado que se va a meter Dios aquí. Mientras oraba pude ver un torbellino de Dios. Cuidado con esa muchacha. Ushele amansoko rebosele. Aleja, Dios mío, pero tu unción se va a meter aquí. Aleja mansoco torobosella macaya. Urrabasanda aquí. Por eso es que tú ves que cuando el diablo te quiere, alabanza, de atacar con influencia negativa, tú sientes como que de ti se despierta un león. Tú sientes como que de ti se está despertando una guerrera que estaba dormida. Y vengo a hablar con mujeres que tienen leona dormida aquí. Se deja Maya a Sopacaya, que tienen leones dormidos dentro. Y todo lo que tú estás pidiendo es Dios que lo ha permitido para que se despierte. Y el diablo dijo: bueno, esto es un pan caliente, comerse estos hombres, porque son mitad carne, yo soy espíritu. Yo fui hecho, alabanza a Dios, con más poder que ellos. Alaba lo que Él está vivo. Pero hay ahora un problema, que al diablo se le olvidó que ahora, alabanza a Dios, nosotros no estamos solos, sino ahora que se nos metió algo por dentro. Alaba lo que Él está vivo. Y se llama la unción del santo. Y cuando yo investigo la palabra unción, alabanza a Dios, en la antigüedad la palabra unción tipificaba untar con aceite. Alábalo, gloria a Dios. Cuando el aceite caía sobre alguien en la antigüedad, esa persona era capacitada para ejercer por lo que fue llamado. Pero cuando me topo en el Nuevo Testamento con la unción, me doy cuenta que la unción tiene otro significado en el Nuevo Testamento. Y la unción en el Nuevo Testamento no es untar con aceite, no es una tipificación, alabanza a Dios, no es un simbolismo, sino que la unción en el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vengo a hablar con gente aquí que no, alabanza a Dios, fueron embarrados con aceite simplemente, sino que se le metió algo por dentro llamada unción divina. Si le va canso quiera gente, alabanza a Dios, que por más guerra que vive, ellos sienten que la unción interna lo hace poner más guapo. Gente que están aquí, que a veces no hay comida en la nevera, y ahí es donde ellos hablan la lengua. Gente que están aquí, que por más guerra que viven, sienten a Dios.
Diga conmigo: autoridad delegada. Y lo que me llama la atención es que esa autoridad que se te delegó a ti, alabanza a Dios, es una autoridad mayor que el diablo, mayor que sus demonios, mayor que los ataques infernales del diablo. Alabanza al Cordero de Gloria. Y cuando yo estudiaba esta palabra, me daba cuenta de algo, y es que nadie puede ejercer autoridad si no se somete a la misma. Bueno, ahora sí se puso serio, Joelito. Gloria a Dios, porque el problema está es que la autoridad, el Padre, alabanza a Dios, envió a su Hijo, y el Hijo la peleó y la ganó por nosotros y nos la entregó. Por eso fue que cuando Él resucita, alabanza a Dios, Él le entregó un legado a la iglesia y le dijo a la iglesia: yo le doy autoridad, alabanza a Dios, pero cambió la palabra de autoridad por otra palabra llamada potestad, y le dijo: yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Y cuando investigo la palabra hollar, me doy cuenta que la palabra hollar es pisar. Cuando comienzo a investigar esta palabra, me doy cuenta que hollar es pisar con presión y hacerle fuerza. Ay, 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 ay. Cuando Jesús dice: ustedes, yo le di la potestad de hollar serpiente, que representa al diablo, la serpiente antigua, alabanza a Dios, y escorpiones, y que representa el grupo de los demonios que le siguieron, los escorpiones. Por eso no hay diablo ni hay espíritu inmundo que te haga la guerra, no hay enfermedad que tenga victoria contigo, porque se te dio la potestad, se te dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y nada te dañará. El Señor me decía: vas a hablar a la gente que tiene ministerio grande y que tienen autoridad. El problema es que Satanás ahora tiene un propósito, y es sacarte del sometimiento, sacarte de la obediencia. Si te saca de la obediencia, la autoridad cae por el piso y no puedes ejercerla. Por eso es que cuando tú estás frío, ahí donde el diablo más ataca tu matrimonio. Bueno, se fueron Junior ahora. Alabanza al Cordero de Gloria. Por eso es cuando tú estás desconectado de la oración, ahí es que el diablo más te hace la guerra, porque él sabe que ahí tú no pierdes la autoridad que se te fue delegada. Por eso yo vengo a hablar con mujeres que están aquí y con hombres que están aquí, que no pueden darse el lujo de vivir sin el sometimiento a lo bíblico. Alaba lo que Él está vivo. Cuando tú te sometes a lo bíblico, a los principios bíblicos de Dios, te vuelves una alma potente, te vuelves una bomba nuclear en el mundo de los espíritus. El problema es que el diablo, alabanza a Dios, conoce esos principios y la iglesia la desconoce, pero David lo conocía. Por eso que aunque David nadie lo conocía y estaba en el anonimato, David estaba siendo preparado en un lugar, alabanza a Dios, bregando con materias fecales. Nadie lo conocía, no salía en YouTube, no salía en los afiches, pero estaba recibiendo la capacitación del reino. Y algo que me llama la atención fue que David nunca soltó, alabanza de bregar con materias fecales. David nunca soltó las ovejitas. David nunca se cansó, por más osos y leones que veía, por más cortadas que tenía en el hombro, por más cortadas que tenía en los pies y aruñazos, nunca soltó la obediencia. Gloria a Dios. Y usted cree que yo vine emocionado, yo le vine a decir, un mandado del cielo fue, y te dije, y te vine a decir de parte de Dios: no suelte lo encomendado, porque lo encomendado está provocando que en el mundo, lo encomendado está provocando que en el mundo espiritual te suban las insignias de autoridad. Ay, Dios mío, pero qué locura. Mujeres que están aquí, que por más guerra que viven, sienten que se hacen más fuertes en el Señor. Hombres que están aquí, que por más batalla que pasan, sienten, gloria a Dios, que están subiendo de autoridad espiritual.